El café y la paciencia. El silbido de la máquina de café se mezclaba con el murmullo constante de la cafetería. Cada mañana, la rutina era la misma: pedidos apresurados, clientes impacientes y el incesante repiqueteo de las cucharillas contra las tazas. Julia, la barista, se movía con precisión entre el vapor y el aroma del café recién hecho, su cuerpo en un ritmo automático que no dejaba espacio para el descanso. «Un café doble para llevar», gritó un cliente, impaciente. Enseguida, respondió Julia, con la voz tensa y los pensamientos atrapados en la velocidad de la jornada. Pero esa mañana, algo diferente ocurrió. Entre la multitud ansiosa apareció un anciano de túnica sencilla, su andar pausado y su presencia serena en contraste con el frenesí del lugar. Cuando llegó al mostrador, levantó la vista y le sonrió con una calma desconcertante. «Un café negro, por favor», pidió con voz suave. Julia asintió, preparó la bebida y la colocó sobre el mostrador. En lugar de tomarla y marcharse como los demás, el anciano sostuvo la taza con ambas manos, cerró los ojos un instante y luego bebió lentamente, como si cada sorbo contuviera un secreto que solo él conocía. La barista lo observó, extrañada. En un mundo donde el tiempo se medía en prisas, ese hombre parecía ajeno a la urgencia. Y por alguna razón, Julia no pudo apartar la vista de él. Al día siguiente, el anciano volvió a la cafetería a la misma hora. «Un café negro, por favor», dijo con la misma voz serena. Julia lo preparó rápidamente, esperando que esta vez se lo llevara. Pero él repitió el mismo ritual, tomó la taza con ambas manos, cerró los ojos por un instante y bebió con lentitud. Los clientes entraban y salían con prisa, algunos lanzaban miradas impacientes, otros golpeaban la pantalla de su teléfono mientras esperaban sus pedidos. Julia apenas tenía un segundo para respirar entre una orden y la siguiente, pero cada vez que sus ojos se posaban en el anciano, sentía una extraña inquietud. ¿Por qué no se apresuraba? ¿Cómo podía ignorar el caos a su alrededor? Al tercer día, Julia no pudo evitar preguntar. «Disculpe, ¿por qué toma su café tan despacio?» El anciano levantó la vista y sonrió. «Si el café está aquí, ¿por qué habría de estar en otro lugar?» Su respuesta la desconcertó. «Pero, hay tanta gente esperando, tanta prisa». El anciano asintió, como si comprendiera algo que ella aún no veía. «El café no sabe mejor cuando se bebe rápido. La vida tampoco». Julia se quedó en silencio, con las palabras del anciano resonando en su mente mientras atendía el siguiente pedido. Los días pasaron y el anciano siguió visitando la cafetería, siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo. Julia comenzó a anticipar su llegada, encontrando en su presencia un momento de respiro en medio del torbellino del día. Una mañana, cuando la fila de clientes disminuyó por un instante, Julia se atrevió a sentarse frente al anciano. «Aún no entiendo lo que me dijo el otro día», admitió ella. «¿Cómo puede ignorar todo el caos a su alrededor?» El anciano tomó un sorbo de su café y dejó la taza sobre la mesa antes de responder. «No lo ignoro. Lo observo». Julia frunció el ceño. «Pero si lo observa, ¿no lo desespera?» «Yo no puedo evitar sentirme ansiosa todo el tiempo». El anciano sonrió. «La prisa no está en el café. Está en ti». Julia bajó la mirada a su propia taza, aún medio llena. Se dio cuenta de que siempre tomaba su café de pie, en tragos rápidos entre pedidos, apenas notando su sabor. Nunca había considerado la posibilidad de beberlo de otra manera. Esa noche, al llegar a casa, preparó una taza para sí misma, por primera vez en mucho tiempo, se sentó en silencio a beberla. El café tenía un sabor diferente. A la mañana siguiente, Julia sintió algo distinto en el aire mientras preparaba el café del anciano. En lugar de servirlo con la rapidez habitual, se permitió hacerlo con atención. Observó el líquido oscuro llenar la taza, notó el aroma envolvente y el leve burbujeo en la superficie antes de entregárselo. El anciano tomó la taza entre sus manos y asintió levemente,
como si hubiera notado el cambio. «Hoy tu café es diferente», dijo. Julia arqueó una ceja. «Lo preparé igual que siempre». El anciano sonrió. «No. Hoy lo preparaste estando aquí». Esas palabras la acompañaron durante toda la jornada. Por primera vez, comenzó a notar detalles que antes se le escapaban: la espuma delicada en los capuchinos, el sonido del agua corriendo en la máquina de espresso, el murmullo de los clientes que conversaban en las mesas. En medio del frenesí, había algo más profundo, algo que nunca había percibido: la posibilidad de estar presente en cada acción, sin luchar contra el momento. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un cliente impaciente golpeó el mostrador con los nudillos. «¿Falta mucho para mi café?». Julia sintió el impulso de apresurarse, de dejarse llevar por la tensión, pero luego respiró hondo. «Está en camino», respondió con calma, terminando el pedido con la misma atención que había puesto en el café del anciano. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ansiedad. Los días pasaron y Julia siguió aplicando aquella quietud en su trabajo. No es que la cafetería se hubiera vuelto menos caótica, ni que los clientes hubieran cambiado. Pero algo dentro de ella sí había cambiado. Una mañana, mientras preparaba el café del anciano, Julia se dio cuenta de que ya no solo lo hacía por él. Cada taza que servía, cada pedido que entregaba, lo hacía con la misma presencia. Descubrió que al poner atención en cada movimiento, el peso de la taza, el calor del vapor, el aroma del café recién hecho, su trabajo ya no se sentía como una carrera contra el tiempo. Ese día, cuando colocó la taza del anciano sobre la mesa, él la miró con una sonrisa. «Ahora lo entiendes». Julia tomó aire y dejó escapar una risa suave. «Creo que sí». El anciano bebió un sorbo y asintió. La paciencia no es esperar con calma. Es estar con lo que hay, sin querer que sea distinto. Julia reflexionó sobre sus palabras mientras atendía al siguiente cliente. Una mujer llegó con el teléfono pegado a la oreja, hablando con rapidez. «Un café con leche, por favor, pero rápido, voy con prisa». Antes, ese tono le habría generado ansiedad. Ahora, simplemente asintió, preparando el café con la misma tranquilidad de siempre. Cuando se lo entregó, notó que la mujer, casi sin darse cuenta, bajó el tono de su conversación y tomó la taza con un gesto más pausado. Fue entonces cuando Julia comprendió algo más profundo: la calma no solo la transformaba a ella, sino que podía extenderse a los demás. El invierno llegó a la ciudad. Afuera, la gente se envolvía en abrigos gruesos y apresuraba el paso bajo el cielo gris. Dentro de la cafetería, el ambiente seguía siendo bullicioso, pero Julia ya no sentía el mismo peso en el pecho cada mañana. El anciano seguía viniendo, pidiendo su café negro y bebiéndolo con la misma calma. Pero un día, después de terminar su taza, en lugar de despedirse, se quedó observando a Julia por un momento. «Pronto dejaré de venir», dijo con suavidad. Julia sintió un pequeño vacío en el estómago. «¿Se va de la ciudad?». El anciano sonrió. «Los lugares cambian, como todo en la vida. Pero la paciencia que has encontrado, esa no depende de mi presencia». Julia miró sus propias manos, ahora acostumbradas a moverse con atención en cada gesto. Pensó en los clientes que antes le parecían insoportables, en el estrés que había gobernado su vida, y en cómo ahora el trabajo ya no la ahogaba como antes. Respiró hondo y sonrió. «Creo que tiene razón». El anciano terminó su café, dejó la taza sobre la mesa con cuidado y, antes de marcharse, le dijo: «Recuerda, el café siempre sabe mejor cuando estás presente». Y con la misma calma con la que siempre llegaba, salió por la puerta. Los días pasaron, tal como el anciano había dicho, dejó de venir. Al principio, Julia sintió su ausencia como un hueco en la rutina, como si algo faltara en la cafetería. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que la calma que había aprendido seguía con ella. Su forma de trabajar había cambiado por completo.
Aun en los momentos más agitados, mantenía la misma presencia, la misma atención en cada taza, en cada pedido. Y algo curioso comenzó a suceder: los clientes, sin notarlo del todo, parecían contagiarse de su tranquilidad. Una mañana, mientras servía un espresso, un hombre que solía ser impaciente tomó su taza, y en lugar de salir corriendo, se quedó un momento observándola. ¿Siempre haces el café con tanta calma?, preguntó. Julia sonrió. No siempre. Pero ahora entiendo que el café no es solo café. El hombre la miró con curiosidad, como si esperara una explicación, pero Julia solo le entregó la taza y dijo: pruébelo. Notará la diferencia. Él frunció el ceño, pero dio un sorbo. Su expresión cambió por un instante, como si hubiera sentido algo distinto en el sabor, en la forma en que el calor del café le llegaba al cuerpo. No dijo nada más, pero cuando se marchó, lo hizo con menos prisa. Julia sonrió para sí misma. El anciano tenía razón. La paciencia, la presencia, todo estaba en la forma en que elegía vivir cada instante. El tiempo siguió su curso. La ciudad no se detuvo, la cafetería nunca dejó de estar llena, y los clientes continuaron viniendo con sus prisas y preocupaciones. Pero Julia ya no era la misma. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, una joven barista recién contratada se le acercó con expresión agotada. ¿Cómo lo haces?, preguntó. Todo el mundo está apurado, la fila no se acaba, y tú sigues tranquila. Julia sonrió. Miró la máquina de espresso, el vapor elevándose en el aire, el sonido de las tazas al colocarse sobre los platos. Al principio, yo también me sentía así, respondió. Pero aprendí algo importante: no puedes controlar la prisa de los demás, pero sí la manera en que tú eliges moverte en medio de ella. La joven frunció el ceño, sin entender del todo, pero Julia simplemente sirvió 2 tazas de café y le tendió una. Tómate un momento, dijo. Bébelo con calma. La nueva barista la miró con duda, pero luego sostuvo la taza con ambas manos y dio un sorbo. Julia la observó en silencio. El café tenía un sabor diferente. Y con una leve sonrisa, supo que la lección que una vez recibió, ahora continuaría su camino. El poema en la factura: una reflexión zen sobre el silencio y la vida. La luz blanca de los monitores brillaba con frialdad en la oficina. El sonido de los teclados era un murmullo constante, acompañado por el ocasional repiqueteo de una calculadora. Daniel, contador desde hacía más de una década, revisaba facturas con la precisión de una máquina bien ajustada. Cada número debía encajar, cada cuenta debía cuadrar. Tomó la siguiente hoja del montón. Una factura como cualquier otra, con cifras exactas y conceptos detallados. Pero, en la esquina inferior, algo rompía la monotonía: una nota escrita a mano en tinta azul. Los números cuentan, pero ¿escuchas el silencio entre ellos? Daniel frunció el ceño. No era común encontrar algo así en un documento contable. Volvió a leer la frase, sintiendo un leve cosquilleo en la mente. El teléfono sonó, como un reflejo, apartó el pensamiento. Su jefe le pedía un informe inmediato. Daniel dejó la factura a un lado y volvió al trabajo, pero la frase seguía resonando en su interior, como un eco en una habitación vacía. El día transcurrió como siempre: reuniones breves, correos urgentes, números que iban y venían en interminables hojas de cálculo. Pero, en los momentos de pausa, Daniel sentía el eco de aquella frase flotando en su mente. Al llegar a casa, sacó la factura del maletín y volvió a leer la nota. ¿Quién la había escrito? Revisó el nombre del cliente: Tienda del Sauce Tranquilo. No lo recordaba. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, decidió buscar la dirección en línea. Quedaba en las afueras de la ciudad, lejos del ritmo frenético de la oficina. Algo dentro de él, una inquietud que no comprendía del todo, lo impulsó a ir. Al llegar, encontró una pequeña tienda de té,
con una fachada sencilla y un cartel de madera tallada. El aroma a hojas secas y madera perfumada lo envolvió al cruzar la puerta. Detrás del mostrador, un hombre mayor con una túnica gris acomodaba paquetes con calma. «Bienvenido», dijo el anciano, levantando la mirada con una sonrisa apacible. Daniel sacó la factura de su bolsillo y la deslizó sobre el mostrador. «¿Usted escribió esto?». El anciano tomó la hoja, leyó la frase y asintió. «Sí. Me alegra que la hayas visto». Daniel sintió una extraña incomodidad ante esa respuesta. No estaba seguro de qué esperaba escuchar, pero algo en la tranquilidad del anciano lo descolocaba. «Es una factura», dijo finalmente. «No un poema». El anciano sonrió. «¿Seguro?». Daniel parpadeó, sin saber qué responder. El anciano dejó la factura sobre el mostrador con suavidad, como si fuera algo frágil. «Miras los números, pero no ves los espacios entre ellos», dijo el hombre, mientras comenzaba a preparar una taza de té. «¿Cuántas pausas hay en tu día?». Daniel sintió la incomodidad crecer en su pecho. «Trabajo con números. No hay espacio para pausas». El anciano rió suavemente. «Entonces, ¿cuándo respiras?». Daniel frunció el ceño. Iba a responder que respiraba todo el tiempo, pero de pronto notó algo: había estado sosteniendo el aire desde que comenzó esta conversación. Exhaló lentamente. El anciano le acercó una taza humeante. «Bebe». Daniel tomó la taza con cautela y sopló la superficie del líquido. El aroma era sutil, terroso, con un dejo de dulzura. Dio un sorbo y sintió el calor extenderse por su cuerpo. «El silencio entre los números es como el espacio entre las notas de una melodía», continuó el anciano. «Sin pausas, no hay música. Sin silencios, no hay significado». Daniel miró la factura sobre la mesa. Durante años había visto solo cifras, totales y balances, sin detenerse a considerar lo que no estaba escrito. «¿Por qué dejaste esa nota en la factura?», preguntó finalmente. El anciano sonrió. «Porque alguien, algún día, la leería». El vapor del té ascendía en espirales suaves. Daniel lo observó en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que no necesitaba apresurarse. «Trabajo con números desde hace años», dijo, más para sí mismo que para el anciano. «Siempre han sido claros, exactos. Pero ahora, siento que falta algo». El anciano asintió. «Los números son útiles, pero no lo son todo. Entre cada cifra hay un instante de vacío, igual que entre cada pensamiento». Daniel miró la factura de nuevo. Había pasado su vida asegurándose de que las cuentas cuadraran, pero jamás había pensado en lo que quedaba fuera de los cálculos. «¿Cómo se escucha el silencio entre los números?», preguntó, sin estar seguro de por qué lo hacía. El anciano sirvió más té en su taza. «No se escucha con los oídos, sino con la atención. En cada pausa, en cada respiro, en cada momento en que dejas de contar y simplemente estás». Daniel cerró los ojos por un instante. El sonido lejano de una campanilla de viento en la entrada de la tienda le llegó con una claridad inesperada. También escuchó su propia respiración, pausada, presente. Cuando abrió los ojos, el anciano lo miraba con una sonrisa apacible. «No tienes que entenderlo de inmediato. Solo empieza por notar». Daniel sintió una extraña ligereza. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba apurado por volver a la oficina. «Volveré», dijo. El anciano inclinó la cabeza. «Aquí estaré». De regreso a la oficina, todo parecía igual: el sonido incesante del teclado, el zumbido de las lámparas, el murmullo de conversaciones apresuradas. Pero algo en Daniel había cambiado. Se sentó en su escritorio y abrió una hoja de cálculo. Las filas y columnas se extendían como un océano de cifras. Durante años,
su mente había navegado esas aguas con precisión, pero ahora veía algo diferente. Entre cada número había un espacio. Entre cada tarea, un instante antes de la siguiente. Entre cada respiración, un breve silencio. Tomó la factura con la nota y la dejó a un lado de su monitor. Trabajó como siempre, pero esta vez, cada vez que terminaba un cálculo, permitía que su mirada descansara un momento en la frase. Los números cuentan, pero ¿escuchas el silencio entre ellos? Descubrió que, en esos pequeños espacios, su mente se despejaba. Su respiración se volvía más profunda. La prisa constante que lo había acompañado durante años empezó a perder fuerza. Al final del día, mientras el resto de la oficina se vaciaba, Daniel permaneció un momento más en su asiento. Cerró los ojos y escuchó. Por primera vez, no solo el ruido del trabajo, sino también el silencio entre cada sonido. Sonrió. Sin apresurarse, guardó sus cosas y salió. Afuera, el viento soplaba suavemente entre los edificios. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sintió. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina, pero Daniel ya no era el mismo. Había algo nuevo en su manera de trabajar, en la forma en que miraba su entorno. Tomaba pausas breves entre tarea y tarea, sintiendo el peso de su cuerpo en la silla, el aire entrando y saliendo de sus pulmones. Observaba el espacio entre los números como si fueran notas en una melodía, y en ese vacío, encontraba una tranquilidad que nunca antes había notado. Sus compañeros comenzaron a notarlo. «Pareces diferente», comentó un colega mientras imprimían reportes. Daniel sonrió. «Solo estoy respirando». Al principio, las palabras le sonaron extrañas, pero eran ciertas. Había pasado años conteniendo la respiración sin darse cuenta, apurándose de una tarea a otra sin espacio para existir entre ellas. Ahora, en cada pausa, se permitía simplemente estar. Una tarde, después del trabajo, decidió volver a la tienda del Sauce tranquilo. El anciano lo recibió con la misma sonrisa serena de la vez anterior. «Bienvenido de nuevo». Daniel inclinó la cabeza en un gesto que, sin saber por qué, le salió natural. «Creo que empiezo a entender», dijo, mientras se sentaba en el mismo rincón de la tienda. El anciano sirvió té en silencio. «No hay nada que entender», respondió finalmente. «Solo notar». Daniel tomó la taza y bebió despacio. Sintió el calor recorrer su cuerpo, el aroma llenando su nariz, el peso de la taza en sus manos. En ese momento, no había números, ni prisa, ni cuentas por cuadrar. Solo un instante puro, sin cálculos. Y en ese instante, el silencio lo envolvió como una brisa suave. Con el tiempo, la vida de Daniel no cambió en apariencia. Seguía siendo contador, seguía revisando facturas y cuadrando balances. Pero algo esencial había cambiado en su interior. Las pausas que antes le parecían vacías ahora tenían sentido. Se dio cuenta de que, en cada conversación, en cada cálculo, en cada momento de su día, existían espacios silenciosos que antes ignoraba. Una tarde, al revisar una factura, notó que su bolígrafo se había detenido sobre el papel. Miró las cifras, luego el espacio en blanco entre ellas. Sacó su pluma, y con un impulso casi involuntario, escribió en la parte inferior del documento. A veces, la pausa dice más que los números. Dobló la factura y la dejó sobre el escritorio de un compañero. No esperaba nada a cambio. No buscaba respuestas. Solo estaba dejando una semilla. Como aquella que, tiempo atrás, había encontrado en la nota de un maestro zen en una simple factura. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, el sonido de la ciudad le pareció distinto. No porque hubiera cambiado, sino porque ahora podía escuchar el silencio entre los ruidos. Y en ese espacio, en esa pausa, encontró algo que nunca antes había buscado. Paz. Los días siguieron su curso, y Daniel continuó con su trabajo, pero ahora lo hacía con una ligereza nueva.
No porque hubiera menos responsabilidades, sino porque ya no se aferraba a la prisa, al ruido, a la necesidad de llenar cada instante con acción. A veces, en medio de una reunión o mientras analizaba un balance complicado, se detenía por un momento. Inspiraba, exhalaba y dejaba que el silencio se filtrara entre los números. Poco a poco, sus compañeros comenzaron a notarlo. No era algo que pudiera explicarse fácilmente, pero había en él una calma que antes no estaba ahí. Un día, mientras archivaba documentos, encontró una factura en su escritorio. En la esquina inferior, alguien había escrito una frase en tinta azul. A veces, la pausa dice más que los números. Daniel sonrió. Tomó la factura entre sus manos y la observó un instante antes de guardarla en su maletín. No necesitaba saber quién la había escrito. El silencio entre los números había empezado a hablar. Y él, finalmente, estaba escuchando. El silencio en la era digital, reflexión zen sobre la paz interior. Luz azul. Pantallas parpadeantes. Notificaciones que llegaban en un torrente imparable. Leo se frotó los ojos. La pantalla de su computadora brillaba ante él como una ventana interminable hacia código, correos y mensajes urgentes. Su auricular vibró con otra notificación, su teléfono emitió un sonido agudo. Sin pensar, respondió con un ademán, arrastrando el mensaje a un lado. Su mente funcionaba rápido, pero su corazón latía con un ritmo descontrolado. Otra reunión virtual. Otra actualización del sistema. Otro mensaje de su jefe pidiéndole ajustes inmediatos en el código. Exhaló. Se inclinó hacia atrás en su silla ergonómica, sintiendo la rigidez de su espalda. Desde que había empezado a trabajar como programador, su vida se había reducido a un constante zumbido digital. Horas interminables frente a la pantalla, donde la realidad misma parecía filtrada por notificaciones y ventanas emergentes. De repente, un parpadeo. Un sonido seco. La pantalla se oscureció por completo. Parpadeó incrédulo. Tecleó algo al azar. Nada. Miró su teléfono. Sin conexión a internet. El silencio lo envolvió. El departamento, siempre lleno de un constante murmullo electrónico, se volvió extrañamente quieto. Sin el zumbido del ventilador de su computadora, sin las alertas de correos, sin la lista interminable de tareas demandando atención, sintió algo que había olvidado, el peso del tiempo sin interrupciones. Se levantó. Miró por la ventana. Afuera, el sol caía perezosamente entre los edificios. Casi por instinto, tomó su abrigo y salió. Las calles estaban llenas de ruido, pero era un ruido distinto. Autos, voces, el lejano canto de un vendedor ambulante. Caminó sin rumbo, sintiendo la textura del suelo bajo sus pies, notando la frescura del aire contra su rostro. Sin darse cuenta, llegó a un parque. El verdor lo envolvió con una sensación de extraña calma. Las hojas de los árboles se mecían suavemente con la brisa, y el sonido lejano del agua corriendo en una fuente lo invitaba a seguir explorando. Caminó por un sendero de tierra, sintiendo la irregularidad del suelo bajo sus zapatos, algo que no había notado en mucho tiempo. En un banco, bajo la sombra de un árbol, un hombre vestido con una túnica color ocre estaba sentado en silencio. No había teléfono, ni libro, ni distracción alguna. Solo miraba las hojas caer, como si ese sencillo acto contuviera algún significado profundo. Leo sintió una curiosidad repentina. Se detuvo a unos metros, observándolo. El monje, sin levantar la mirada, pareció notar su presencia y esbozó una leve sonrisa. No hubo palabras. Solo el viento, el murmullo de las ramas y el inusual silencio entre dos desconocidos. Sin pensarlo mucho, Leo se sentó en el otro extremo del banco. Al principio, su mente se agitaba con la urgencia de revisar el teléfono, de hacer algo. Pero poco a poco, el silencio lo envolvió como una manta tibia.
El monje siguió observando las hojas, y Leo, sin saber por qué, comenzó a hacer lo mismo. El tiempo pareció disolverse. Leo no supo cuánto estuvo sentado allí, solo notó que su respiración se había vuelto más lenta y profunda. No había urgencia, no había prisa, solo el simple acto de estar presente. El monje, aún sin apartar la vista del danzar de las hojas, habló con voz serena. El silencio no es ausencia de ruido, sino la presencia de uno mismo. Leo sintió que esas palabras se filtraban en su mente como gotas de agua en la tierra. Siempre había huido del silencio, llenándolo con tareas, distracciones, pantallas. Pero ahora, en este momento, el silencio se sentía diferente. No era vacío. Era plenitud. El monje se puso de pie lentamente, y sin decir más, comenzó a caminar por el sendero. Leo lo observó alejarse, sin la necesidad de detenerlo. Algo en él había cambiado. Suspiró y se levantó, siguió caminando por el parque, con la sensación de que el aire se sentía más liviano. Se detuvo junto a un estanque y miró su reflejo en el agua. Su rostro no había cambiado, pero algo en su mirada era distinto. Más tranquilo. Más presente. El murmullo de la ciudad llegaba a lo lejos, pero ya no era un estruendo abrumador. Se sentó en la orilla, observando cómo el viento formaba pequeños círculos en la superficie. No tenía prisa por irse, por revisar el teléfono, por hacer algo productivo. Simplemente estaba ahí. De repente, sintió la presencia del monje a su lado. No lo había escuchado acercarse. El hombre se agachó y sumergió una mano en el agua, dejando que las gotas resbalaran entre sus dedos. El agua refleja todo, dijo el monje, pero nunca se aferra a nada. Leo asintió, sin necesidad de responder. Su mente, acostumbrada a correr de un pensamiento a otro, ahora simplemente observaba. El monje se incorporó, con una leve inclinación de cabeza, se alejó nuevamente. Leo se quedó en el mismo lugar, respirando profundo, sintiendo la brisa en su piel. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le pesaba. Era, simplemente, parte de él. Leo cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor del sol en su rostro. Al abrirlos, notó cómo el mundo se movía a un ritmo distinto, más pausado, más armónico. Se puso de pie y empezó a caminar sin rumbo fijo. Sus pasos eran ligeros, su mente despejada. Llegó hasta un pequeño puente de madera que cruzaba un riachuelo. Se detuvo y observó el fluir del agua, siempre en movimiento, pero sin apresurarse. Escuchó de nuevo la voz del monje, esta vez a su lado. No puedes detener la corriente del tiempo, pero sí puedes aprender a fluir con ella. Leo asintió, comprendiendo poco a poco el significado de esas palabras. Todo en su vida había sido velocidad, urgencia, prisa. Pero aquí, en este momento, el tiempo no se sentía como un enemigo. Se sentía como un compañero de viaje. Se giró para decir algo, pero el monje ya no estaba. Solo el eco de sus palabras permanecía en el aire. Leo miró su reloj, pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de saber la hora. Leo siguió su camino, con el murmullo del riachuelo a sus espaldas. Algo dentro de él se sentía ligero, como si hubiera soltado un peso invisible. Se preguntó si el monje volvería a aparecer o si ya había cumplido su propósito en su vida. Las hojas crujían bajo sus pies. El viento susurraba entre los árboles. El canto de los pájaros resonaba con claridad, como si nunca antes los hubiera escuchado de verdad. La vida seguía su curso, pero ahora él estaba presente para notarlo. Se detuvo junto a un árbol viejo, con raíces gruesas que emergían de la tierra como dedos de un anciano. Pasó la mano sobre la áspera corteza, sintiendo cada surco, cada grieta. La solidez del árbol le transmitió una sensación de estabilidad, de permanencia. Se sentó en la base del tronco y apoyó la espalda, cerrando los ojos por un momento. El mundo continuaba a su alrededor,
pero dentro de él, todo estaba en calma. Inspiró profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones. Exhaló lentamente, como si cada respiración fuera un recordatorio de que estaba vivo, de que no necesitaba apresurarse. Sintió el calor del sol filtrándose a través de las hojas, el suave cosquilleo de la brisa en su piel. Y en ese instante, comprendió algo que nunca había considerado: el silencio no era un vacío, sino un espacio donde podía encontrarse a sí mismo. Mientras permanecía allí, escuchó el lejano sonido de un riachuelo. Sintió la curiosidad de explorarlo. Se puso de pie y caminó hacia el sonido del agua. Al llegar, vio cómo el arroyo fluía con serenidad, sin resistencia, sin prisa. Observó las pequeñas ondas formarse y desaparecer, el juego de la luz reflejándose en la superficie. Se preguntó si su vida también podía fluir de esa manera, sin forzar, sin apresurar el ritmo natural de las cosas. Un pensamiento lo atravesó: todo lo que siempre había buscado en sus pantallas, en su vida acelerada, en sus múltiples tareas, tal vez había estado aquí todo el tiempo. Solo necesitaba detenerse para verlo. El silencio ya no era ausencia. Era presencia. Leo abrió los ojos y observó el mundo con una nueva claridad. Cada detalle parecía vibrar con vida propia. El reflejo del sol en una hoja, el vaivén de una rama, la risa lejana de un niño jugando en el parque. Todo estaba en movimiento, pero nada tenía prisa. Se levantó lentamente, sintiendo la firmeza del suelo bajo sus pies. Empezó a caminar de nuevo, pero esta vez sin una meta, sin una urgencia. Solo caminaba, sintiendo cada paso, cada instante. A lo lejos, vio al monje de nuevo, sentado en un banco, observando el horizonte. Leo sintió una gratitud silenciosa hacia él, aunque no sabía si alguna vez volverían a hablar. Tal vez no era necesario. Algunas enseñanzas no necesitan palabras. Pasó junto al monje, y esta vez, en lugar de solo observarlo, se sentó a su lado. No dijeron nada. El viento jugaba con las hojas, el cielo comenzaba a teñirse con tonos cálidos del atardecer. Por un momento, no hubo pasado ni futuro, solo ese instante compartido, donde las palabras no eran necesarias. Sacó su teléfono del bolsillo y lo miró. La pantalla seguía apagada, sin señal, sin notificaciones. Por primera vez, no sintió la necesidad de encenderlo. Sonrió, guardándolo de nuevo. El mundo digital esperaría. Por ahora, estaba aquí. Presente. El monje giró levemente la cabeza y sonrió, como si supiera lo que Leo había decidido sin necesidad de decirlo. Leo se quedó un rato más sentado junto al monje, respirando el aire fresco de la tarde. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas suaves. La vida a su alrededor continuaba con su ritmo pausado y natural, y él se sintió parte de ella, sin la presión de controlar nada. Después de un tiempo, se levantó y miró al monje. No necesitaba despedirse, pero inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto y agradecimiento. El monje respondió con un gesto sutil y volvió la vista hacia el cielo. Leo empezó a caminar de regreso a casa, pero esta vez sin apurarse. Cada paso era una experiencia en sí misma, una afirmación de su presencia en el mundo. El ruido de la ciudad no había desaparecido, pero ya no lo sentía invasivo. No era necesario rechazarlo, solo reconocerlo sin dejarse arrastrar por él. Cuando llegó a su apartamento, encendió su computadora. La pantalla brilló con múltiples notificaciones y correos pendientes. Durante un instante, sintió la tentación de sumergirse en ellas como siempre lo hacía, pero en lugar de eso, cerró los ojos por un momento y respiró. No había prisa. No esta vez. Sonrió y apagó la pantalla. Había encontrado algo más valioso que cualquier mensaje o actualización: el silencio dentro de sí mismo. El monje y el escorpión. En una mañana serena,
Cuando el sol apenas asomaba sus primeros rayos sobre la superficie de un río tranquilo, un monje caminaba con pasos ligeros por la orilla. Su túnica ondeaba suavemente con la brisa, y su mente permanecía en calma, enraizada en la quietud del momento. Mientras meditaba en el fluir del agua, notó un pequeño movimiento en la corriente. Al acercarse, vio a un escorpión luchando por mantenerse a flote, arrastrado por la corriente. Sus patas se agitaban desesperadamente, aferrándose al vacío. El monje, sin dudarlo, extendió su mano, y con un gesto cuidadoso, levantó al escorpión del agua. Apenas lo sostuvo en su palma, el escorpión, asustado, lo picó. Un dolor agudo recorrió su mano, pero el monje no reaccionó con enojo, en cambio, con suavidad, dejó al escorpión sobre una roca segura. Observó el agua y luego su mano, donde la marca de la picadura comenzaba a enrojecer. Su rostro, sin embargo, permaneció sereno. El monje observó cómo el escorpión, aún tembloroso, intentaba recuperar sus fuerzas sobre la roca. La corriente del río seguía su curso sin pausa, como el tiempo mismo, sin detenerse por nada ni por nadie. Justo cuando el monje estaba por continuar su camino, una ráfaga de viento sacudió la roca y el escorpión perdió el equilibrio, cayendo nuevamente al agua. Sus patas se debatían con la misma desesperación que antes, incapaz de luchar contra la corriente. El monje, sin vacilar, volvió a inclinarse y extendió la mano para salvarlo una vez más. Apenas sus dedos rozaron el cuerpo del escorpión, sintió el mismo aguijonazo que antes. Un nuevo ardor recorrió su piel, pero su expresión no cambió. Con el mismo cuidado, dejó al escorpión sobre la roca otra vez y observó cómo se aferraba con más fuerza esta vez, alejándose del borde. Un campesino que pasaba por allí, testigo de la escena, se detuvo y frunció el ceño. ¿Por qué sigues ayudándolo, sabiendo que te picará?, preguntó, con incredulidad en su voz. El monje se giró lentamente, y con una sonrisa serena, respondió: porque es su naturaleza picar, y es mi naturaleza ayudar. El campesino miró al monje con desconcierto. Sus manos callosas, acostumbradas al trabajo de la tierra, se cerraron en puños mientras intentaba comprender la lógica de aquella acción. Pero si sabes que te hará daño, ¿por qué no lo dejas ahogarse?, insistió el campesino. El monje, con la misma calma con la que había rescatado al escorpión, se sentó sobre una roca cercana y extendió su mano adolorida. La marca de la picadura comenzaba a hincharse, pero no mostraba preocupación alguna. Mira el río, dijo el monje, señalando el agua que continuaba fluyendo, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en su orilla. No se detiene porque alguien se oponga a su paso. No cambia su curso por la caída de una hoja o la caída de un hombre. Simplemente fluye, porque esa es su naturaleza. El campesino frunció el ceño, pero siguió escuchando. Del mismo modo, el escorpión actúa según su naturaleza, que es picar cuando se siente amenazado. Y yo actúo según la mía, que es ayudar cuando veo a alguien en peligro. Si cambio mi naturaleza porque alguien me hace daño, entonces sería el dolor quien dicta mis actos, y no mi verdadera esencia. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo las palabras del monje, como si el propio río se las susurrara a la tierra. El campesino quedó en silencio. Miró el río, luego al monje, y por último al escorpión, que ahora permanecía inmóvil sobre la roca, seguro por el momento. Entonces, dijo tras un largo suspiro, ¿deberíamos dejar que otros nos hagan daño sin hacer nada al respecto? El monje sonrió con amabilidad. No es cuestión de permitir el daño, sino de no dejar que el miedo o el resentimiento cambien lo que somos. Si el escorpión me pica, no es por maldad, sino porque así es su naturaleza. Pero si yo dejo de ayudar por temor a su aguijón, entonces estaré traicionando la mía. El campesino cruzó los brazos, pensativo. Pero eso no significa que debas dejar que te pique cada vez. El monje asintió. Eso es cierto. La compasión no significa ser imprudente. Por eso, la próxima vez que vea a un escorpión en peligro,
quizás use una hoja o un palo para salvarlo, en lugar de mi propia mano. Así sigo actuando conforme a mi naturaleza sin permitir que el sufrimiento innecesario me alcance. El campesino bajó la mirada, dejando que las palabras del monje se asentaran en su interior, como una semilla plantada en tierra fértil. El río siguió su curso, indiferente a la conversación que se desarrollaba en su orilla. El campesino, aún reflexionando sobre las palabras del monje, tomó una pequeña rama caída cerca de sus pies y la sostuvo entre sus dedos callosos. Si hubieras usado esto desde el principio, dijo, levantando la rama, no habrías sido picado. El monje asintió con una leve sonrisa. Es cierto. Pero a veces, la enseñanza no está solo en la acción, sino en la experiencia. Si nunca hubiera sentido el aguijón del escorpión, tal vez no habría comprendido la profundidad de mi propia naturaleza. El dolor es un maestro severo, pero a menudo nos muestra lo que aún no entendemos. El campesino giró la rama entre sus dedos, como si meditara sobre aquella verdad. ¿Entonces, el sufrimiento es necesario? El monje miró hacia el horizonte, donde el sol ya iluminaba con más fuerza la corriente del río. No siempre. Pero a veces es el camino que nos despierta. Así como el fuego templa el hierro, el dolor puede fortalecer nuestro espíritu si aprendemos de él en lugar de aferrarnos a él. El campesino exhaló largamente, como quien deja ir un peso invisible. Nunca lo había pensado de esa manera. El monje inclinó la cabeza con serenidad. Cada uno tiene su camino. Lo importante no es evitar cada dolor, sino aprender a no convertirlo en una carga innecesaria. El viento sopló con suavidad, agitando las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma asentara con silenciosa aprobación. El campesino quedó en silencio, observando el fluir del río. Sus aguas no se detenían ni se alteraban por la pequeña historia que acababa de ocurrir en su orilla. Después de un rato, levantó la mirada hacia el monje. Si el dolor nos enseña, pero no debemos aferrarnos a él, ¿cómo sabemos cuándo soltarlo? El monje sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Cuando deja de enseñarte y comienza a encadenarte. El campesino frunció el ceño, intentando comprender. Mira este río, continuó el monje. Si te caes en él, el agua te enseñará sobre la corriente, sobre la profundidad, sobre la necesidad de soltar la lucha y fluir. Pero sí, después de aprender, sigues aferrado al miedo de haber caído, incluso cuando ya estás en tierra firme, entonces el agua ya no te está enseñando, solo te está atando. El campesino miró sus propias manos, como si en ellas cargara el peso de viejos dolores. ¿Y si no sé cómo soltarlo? El monje recogió una hoja que flotaba sobre el agua y la sostuvo frente al campesino. El árbol no se aferra a sus hojas secas. Cuando llega el viento del otoño, simplemente las deja ir. El campesino observó la hoja deslizarse sobre la corriente, girando suavemente hasta desaparecer en la distancia. Permaneció callado, dejando que las palabras del monje enraizaran en su interior. El campesino tomó aire profundamente, como si por primera vez en mucho tiempo permitiera que el viento le aligerara el corazón. Miró al monje y luego al escorpión, que seguía inmóvil en la roca, ajeno a la conversación que había inspirado. Supongo que el escorpión no sabe que nos ha dado esta enseñanza, dijo con una leve sonrisa. El monje asintió. No es necesario que lo sepa. Así como el sol no sabe que da luz ni el río sabe que sacia la sed. Cada cosa en la vida cumple su propósito sin necesitar reconocimiento. El campesino dejó caer la pequeña rama al suelo. Entonces, ayudar sin esperar nada, aprender sin rencor y soltar sin miedo. El monje cerró los ojos un instante, como quien escucha el eco de una verdad bien comprendida. Esa es una forma de caminar ligero por la vida. El río continuaba su curso, y el viento sacudía las hojas con suavidad. El campesino miró al monje con gratitud. Gracias por tus palabras. El monje se levantó con calma, sacudiendo el polvo de su túnica.
No me lo agradezcas a mí, dijo señalando el agua. Agradéceselo al río, que nos recordó que todo sigue su curso. El campesino sonrió. Y al escorpión. El monje también sonrió. Y al escorpión. El sol ya estaba alto en el cielo, reflejando su luz en la superficie del río. El campesino miró una vez más al escorpión, que ahora parecía haber encontrado su propio equilibrio en la roca, lejos del agua. Antes de encontrarte, si hubiera visto al escorpión ahogándose, tal vez lo habría ignorado. O quizás lo habría empujado lejos, temiendo su aguijón, dijo el campesino. Pero ahora comprendo que su naturaleza no debe cambiar la mía. El monje inclinó levemente la cabeza en señal de aprobación. La vida nos pone frente a muchas pruebas, algunas pequeñas como este escorpión y otras más grandes como el río mismo. Lo importante es recordar quiénes somos en medio de ellas. El campesino respiró hondo, como si el peso de antiguas preocupaciones se disipara con el viento. Seguiré mi camino con esta enseñanza, dijo con firmeza. No permitiré que el miedo o el resentimiento dicten mis actos. El monje sonrió, viendo en los ojos del campesino la semilla de un nuevo entendimiento. Entonces, que tu camino sea como el río, sereno, pero siempre en movimiento. Sin decir más, el monje retomó su andar, alejándose con la misma calma con la que había llegado. El campesino lo observó partir hasta que su figura se perdió entre los árboles. Luego, miró una última vez al escorpión y al río, antes de seguir su propio camino, con el corazón un poco más ligero que antes. El teléfono y el pez, una reflexión zen sobre el presente. El empresario llegó al templo al atardecer. Su automóvil negro se detuvo frente a la puerta de madera antigua, y un monje lo recibió con una leve inclinación. El empresario, vestido con un traje impecable, asintió distraídamente mientras respondía un mensaje en su teléfono. Bienvenido, dijo el monje con voz serena. Aquí encontrarás lo que buscas. El empresario apenas escuchó. Su mente estaba ocupada en correos electrónicos, reuniones pendientes y la inminente apertura de la bolsa en la mañana. Apenas había aceptado esta pausa forzada porque su médico le advirtió que su presión arterial estaba peligrosamente alta. Esa noche, el empresario se acostó en el tatami de su austera habitación. Afuera, el sonido del viento en los árboles le resultaba ajeno. Se durmió con el móvil en la mano. Al día siguiente, un monje joven le asignó una tarea. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, debes alimentar al pez en el estanque. El empresario frunció el ceño. ¿Eso era todo? ¿Dónde estaban las respuestas profundas que había venido a buscar? Con un suspiro, aceptó la bolsa de alimento y se dirigió al pequeño estanque. Sacó su teléfono, y mientras con una mano lanzaba comida al agua, con la otra revisaba sus notificaciones. No miró al pez. Ni siquiera notó su color ni su forma. Para él, solo era una tarea más en su interminable lista de cosas por hacer. Al tercer día, el empresario caminó hasta el estanque con la misma rutina. Arrojaba el alimento con una mano mientras con la otra respondía mensajes urgentes. Su atención estaba atrapada en la pantalla, en gráficos de inversión, en correos electrónicos que exigían su respuesta inmediata. No veía el reflejo del cielo en el agua. No escuchaba el leve chapoteo del pez al comer. Entonces, ocurrió. Un movimiento en falso, un descuido insignificante, y su teléfono resbaló de sus dedos. Como en cámara lenta, vio cómo el dispositivo giraba en el aire antes de hundirse en el agua con un sonido suave, casi burlón. El empresario se quedó helado. Durante un segundo, su mente se llenó de pánico. Allí estaban sus contactos, sus agendas, sus mensajes importantes. Sin pensarlo, se arrodilló junto al estanque y metió la mano en el agua fría, buscando a tientas su preciado aparato. Pero entonces se detuvo. Por primera vez desde que había llegado, miró realmente el agua. El pez nadaba en círculos tranquilos, como si nada hubiera sucedido.
Sus escamas reflejaban la luz matutina con un brillo dorado. Sus movimientos eran lentos, sin prisa. El empresario sintió como su respiración, antes entrecortada y agitada, se volvía más profunda. Se quedó allí, con la mano aún dentro del agua, observando. Sin el teléfono en su mano, sin la distracción constante de notificaciones y obligaciones, el mundo a su alrededor parecía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, estaba presente. El empresario dejó de buscar el teléfono. Su mano permaneció quieta en el agua, sintiendo la frescura del estanque. El pez siguió nadando con calma, sin alterarse por la presencia de su nueva compañía. El hombre observó cómo el agua formaba suaves ondas con cada movimiento del pez, expandiéndose lentamente hasta desvanecerse. Todo en ese instante parecía fluir sin esfuerzo, sin la urgencia que siempre había sentido en su vida. Respiró hondo. El aire frío de la mañana llenó sus pulmones, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente vivo. Se sentó al borde del estanque y continuó mirando al pez, fascinado por su simplicidad. No tenía reuniones, no tenía pendientes, no estaba corriendo hacia el futuro ni atrapado en el pasado. Solo estaba allí, en ese momento, en ese espacio. El empresario cerró los ojos por un instante. Sintió el peso invisible que siempre había cargado sobre sus hombros volverse un poco más ligero. Cuando los abrió, vio su reflejo en el agua junto al pez. Pero algo había cambiado. Por primera vez en años, se vio a sí mismo de verdad. El monje joven apareció en silencio a su lado. «Has encontrado tu lección», dijo con una leve sonrisa. El empresario no respondió de inmediato. Se quedó mirando el agua, la luz danzando sobre la superficie, el pez moviéndose con gracia. Creo que nunca había estado aquí de verdad», susurró finalmente. El monje asintió. «Entonces, tal vez ahora sí has llegado». El empresario se quedó allí, junto al estanque, sin moverse. No tenía prisa por hacer nada, por ir a ninguna parte. Por primera vez en años, no sentía la urgencia de revisar un mensaje, de responder una llamada, de cumplir con una fecha límite. El monje se alejó en silencio, dejándolo solo con su descubrimiento. El pez seguía nadando con la misma tranquilidad, sin preocuparse por nada más que el momento presente. Su vida entera era ese instante, sin pasado ni futuro, sin preocupaciones ni expectativas. El empresario sonrió levemente. ¿Cuánto tiempo había pasado sin darse cuenta de lo simple que podía ser la vida? ¿Cuántos momentos se había perdido por estar siempre atrapado en otra parte? Metió la mano en el agua de nuevo, no para buscar su teléfono, sino solo para sentir. El frescor le recorrió la piel, y en ese contacto con el agua, con la realidad, con la vida, comprendió algo profundo. La paz no era algo que debía encontrar en un retiro, en una enseñanza complicada o en una gran revelación. La paz siempre había estado allí, en cada instante, esperando a que él la notara. Se quedó observando el estanque un poco más, sintiendo cada respiración, escuchando los sonidos del viento entre los árboles, el leve murmullo del agua al moverse. Por primera vez, todo estaba bien tal como era. El empresario permaneció junto al estanque hasta que el sol subió en el cielo. No tenía sentido de la hora, y por primera vez en su vida, eso no le preocupaba. Cuando finalmente se levantó, sintió su cuerpo más ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que llevaba sin darse cuenta. Sus pasos eran más lentos, más conscientes. Caminó por los senderos del templo sin sacar otro teléfono, sin mirar una pantalla. Observó los árboles mecerse con la brisa, escuchó el canto de los pájaros sin prisas, sin la necesidad de llenar el silencio con distracciones. Cuando llegó al comedor, un grupo de monjes comía en silencio. Se unió a ellos. Cada bocado de arroz, cada sorbo de té, tenía un sabor que nunca antes había notado. No porque la comida fuera diferente, sino porque él estaba realmente allí para experimentarla. Al terminar, el monje joven que le había asignado la tarea del pez se le acercó con una leve inclinación.
¿Cómo te sientes hoy?, preguntó con serenidad. El empresario pensó en su respuesta. Había pasado tanto tiempo definiéndose por su éxito, por sus logros, por su interminable lista de tareas pendientes. Pero en ese momento, nada de eso importaba. «Presente», dijo finalmente. El monje sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde el principio. «Entonces, ahora puedes empezar a vivir». El empresario asintió, sintiendo en su interior que esas palabras eran verdaderas. Los días siguientes transcurrieron de una manera distinta. Cada mañana, el empresario caminaba hasta el estanque, pero ya no lo hacía con prisa ni con la mente en otro lugar. Se sentaba junto al agua, observando cómo el pez nadaba en su mundo silencioso. Tiraba el alimento con suavidad y veía cómo las ondas se extendían, cómo el pez se acercaba con naturalidad, sin ansiedades, sin expectativas. Ya no sentía la necesidad de hacer nada más en ese momento. El teléfono seguía en el fondo del estanque. No pidió recuperarlo. No sintió la urgencia de reemplazarlo. Una tarde, mientras paseaba por el templo, vio a otro visitante llegar apresurado, sujetando su teléfono con firmeza, tecleando mensajes mientras hablaba con tono impaciente. Se reconoció a sí mismo en ese hombre. En su ansiedad, en su urgencia, en su incapacidad de detenerse. Pero esta vez, en lugar de sentir impaciencia o frustración, sintió compasión. Todos llevaban dentro esa prisa invisible. Todos buscaban algo, aunque no supieran qué. Esa noche, sentado bajo un árbol, recordó sus primeros días en el templo. Recordó la sensación de perder su teléfono y la angustia que lo había invadido en ese instante. Y ahora, al pensar en ello, simplemente sonrió. No había perdido nada realmente. Había ganado algo mucho más valioso. El empresario comenzó a comprender que la vida no necesitaba ser una carrera interminable. Que el verdadero éxito no estaba en la cantidad de correos respondidos ni en la constante lucha por el siguiente logro. Una mañana, mientras alimentaba al pez, se dio cuenta de algo curioso: el pez nunca parecía tener prisa, pero siempre encontraba lo que necesitaba. El agua le daba todo, sin esfuerzo. No había preocupaciones en su mundo, solo el fluir natural de la existencia. El empresario dejó caer los últimos granos de alimento en el agua y observó cómo el pez se movía con gracia, sin preocuparse por lo que vendría después. En ese instante, comprendió. Toda su vida había estado persiguiendo algo, siempre mirando hacia adelante, sin darse cuenta de que la verdadera paz estaba en detenerse y simplemente ser. Respiró profundamente, sintiendo la brisa en su rostro, el sol sobre su piel. Era un momento simple, pero en su simplicidad, era perfecto. Se dio cuenta de que ya no era el mismo hombre que había llegado al templo con el teléfono en la mano y la mente en otro lugar. Algo dentro de él había cambiado. No necesitaba que alguien le dijera qué hacer a continuación. Él ya lo sabía.